Muy buenas tardes. Competir me da la más cordial de las bienvenidas al lanzamiento de su nuevo producto, la norma 18295, norma internacional ISO que reconoce a los contact centers que cumplen determinados y exigentes requisitos de calidad para lograr una experiencia de cliente satisfactoria. Para presentar nuestro producto hemos preparado esta mesa panel con especialistas en la norma 18295, tanto expertos como clientes, operadores, certificadores, en lo que se ha considerado lo más avanzado en atención telefónica al cliente y hacia dónde va esta certificación, que busca y cuáles son sus impactos inmediatos. Presento a todas y a todos ustedes, a nuestros panelistas este día. Nos acompaña Gustavo Dávila, director de Ingeniería y Experiencia del Cliente del Banco Sabadell en México. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un honor recibir en esta mesa panel a José Luis Urquieta, director general de Contact Center Nexo AT. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir esto. Rodrigo Garza es director de Desarrollo de Negocios de la agencia B12. Rodrigo, es un placer tenerte en este lanzamiento de la 18295. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y adelante. Gracias. De la misma forma, le doy la bienvenida a Eduardo Aguirre, quien es director de innovación de la prestigiada firma AM Capital. Eduardo, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todos los que hoy nos están visitando. Y nuestro anfitrión, Óscar Pérez Angulo, chairman de Compecer y quien lidera al organismo más importante en certificación nacional e internacional. Óscar, gracias. Y al contrario, gracias a todos panelistas y listos el día de hoy. Gracias, Óscar, y pues te pido de favor, abras este panel con las preguntas básicas. ¿Cuáles son las características de esta norma 18295? ¿Qué alcances tiene y qué beneficios aporta a la empresa? Muy bien, correcto. Bueno, yo creo que en esta edición y en la presentación y lanzamiento de este portafolio, porque realmente de lo que vamos a hablar el día de hoy es de un portafolio con un nivel de especialización mucho más profundo de lo que quizás estamos acostumbrados a ver en el mercado, ¿no? En el mercado estamos muy acostumbrados a ver normas genéricas y que aplican de manera transversal en los diferentes sectores. El día de hoy hablaremos específicamente de estándares que están diseñados para los centros de contacto o contact center. Entonces, hablaremos de ese nivel de especificación o la profundidad y los beneficios que tiene esto. En segundo lugar, diría, nosotros conocemos ya a través de otras ediciones de este programa, digamos, la perspectiva de la certificación de personas, la perspectiva de la certificación de los sistemas de gestión, y el día de hoy profundizaremos un poco en la perspectiva de la certificación de producto y servicio, que es el caso de 18295, y de qué manera lo integramos a el otro sistema, que es la certificación de personas, a través de ISO 17024, ¿no? Que en alguno de los programas yo decía que esto se convierte como que un Lego, y eso es precisamente lo que pretende los estándares internacionales, empezar a construir un sistema lo suficientemente robusto y que satisfaga las necesidades de las partes interesadas. Entonces, veremos un estándar o hablaremos de un estándar que está direccionado totalmente a los centros de contacto, que les da ventajas competitivas a los centros de contacto, pero también a las organizaciones cliente de los centros de contacto. Pero digamos que la parte más importante y lo que resalta el enfoque de este estándar sería el cliente final, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos de estar satisfaciendo a través de este tipo de servicios al cliente final? Desde la perspectiva de la organización cliente y desde la perspectiva de los centros de contacto al cliente, ¿no? Entonces, resulta bastante interesante. Yo creo que ahorita nuestros expertos nos dirán
en qué consiste todo esto y cuáles son los beneficios. Además de que sumaremos el estándar de personas que fue creado incluso por muchos de los expertos que hoy, el día de hoy nos acompañan, que es el supervisor especializado de la gestión e interacción de la experiencia del cliente en un centro de contacto. O sea, estos tres elementos pues hacen o construyen una ventaja competitiva definitivamente para los contact centers. Entonces lo dejaría ahí para que abundemos con los expertos. Muy bien. Gracias a nuestras y nuestros invitados que se conectan vía Zoom y las redes sociales de Compecer a esta mesa panel. Y por supuesto, prepare sus preguntas que podremos leer al final de esta transmisión y nuestros expertos darán la respuesta. Bueno, iniciamos pues. Rodrigo, tú eres experto en el sector de contact centers. ¿Nos podrías dar una visión periférica de la norma? Es decir, ¿cómo aportan valor al cliente las normas ISO? Sí, claro, por supuesto. Bueno, es que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar, y a todo el equipo de Compecer. Desde la perspectiva de los contact centers, pues bueno, desde hace muchos años las normas ISO han sido fundamentales en los procesos de licitación, ya sea del sector público o privado, y bueno, nos hemos visto inmiscuidos los que trabajamos dentro de los contact centers a cumplir con estas normas para poder llegar a obtener ciertos contratos o ciertos servicios de algunos proveedores para hacer sus socios comerciales. En esta norma en particular, que bueno, seremos parteaguas aquí en México para poderla obtener algunos centros de contacto. En España entiendo que ya tiene algún tiempo, pero bueno, pues en México estamos siendo punta de lanza para poder realmente entrar ya en un ámbito internacional y lograr, bueno, pues la satisfacción de los servicios proporcionados en los centros de contacto en el mundo, ¿no? Lo importante es entender que esto es un paquete, ¿no? Por lo que sabemos, es un paquete en donde viene la 18295.1, la 18295.2, y ambas cumplen de manera consistente a través de la interacción con los contactos, en la identificación de procesos y en la mejora sustancial de las expectativas del cliente final. Lo que se busca es justamente esto, ¿no? Cumplir con las expectativas del cliente, alineando a todas las áreas de la organización, desde la dirección general, cumpliendo con todas las responsabilidades para implementar la norma, y el área de recursos humanos, en donde, bueno, pues deben especificarse los requisitos de los puestos de trabajo, el área de procesos que debe cumplir, también toda la parte de implementación de los mismos, soportarlos y cumplirlos hacia el cliente final, la parte de infraestructura con software, hardware y toda la parte de instalaciones, el ambiente de trabajo que hoy en día también está muy en boga con las NOMS, y finalmente la relación de la organización con el cliente final, en donde se supervisan, bueno, los niveles acordados, los KPIs que llamamos en industria, que se cumplan para que funcione adecuadamente todo esto. Es decir, que con la 18295 sentimos que se viene a profesionalizar el centro de contacto y engloba todo lo que probablemente podemos ver con algunas otras normas como la ISO 27001, con seguridad de la información, la 9001, la 20000, las demás normas que también fungen, como comentaba Oscar, con este paraguas de ISOs, que hoy en día ya las percibes en cualquier licitación con gobierno. Bueno, pues ya las dependencias se quieren cubrir para estar con proveedores que realmente estén ofreciendo servicios garantizados, y con la NOM, con la ISO 18295 estaríamos teniendo este respaldo para cualquier organización. Y es por eso la importancia. Gracias, Rodrigo. Y aunque tenemos preparado un formato específico de mesa panel, por supuesto, nuestros panelistas pueden intervenir cuando lo consideren necesario. Y en ese mismo sentido, Eduardo Aguirre de AM Capital. La pregunta, ¿qué beneficios obtengo al tener personal certificado en el negocio precisamente de contact centers? Gracias, gracias a todos. Pues mira, nosotros percibimos una gran necesidad en la industria. Es una industria intensiva en la creación de experiencias a los clientes, ¿no? Tanto a los clientes contratantes como a los usuarios o clientes finales de las marcas. Y estas certificaciones van en el sentido de cómo hacemos esta trazabilidad, cómo logramos construir un hilo conductor entre lo que la marca contratante pues está construyendo para sus usuarios finales y lo que el contact center de alguna manera puede ayudar a esta marca contratante.
muchas de las compañías que hoy están presentes, evidentemente tienen muy claro digamos, este juego, ¿no? O este negocio. Sin embargo, hoy en día no hay algo que nos ayude de alguna manera a, pues esto, ¿no? Ayudar a las posiciones clave a que entiendan que su trabajo está relacionado con la satisfacción del cliente final, ¿sí? Dando un ejemplo de ello, probablemente las áreas de staff, estas áreas que rodean a la operación, no necesariamente tienen una conciencia precisa de que su trabajo de alguna manera va a impactar en la satisfacción del usuario final, ¿no? Las áreas de recursos humanos en el tema de la contratación, ¿no? Las áreas de capacitación, ¿no? Las áreas que tienen que ver con la dinámica de estar revisando la demanda de llamadas, ¿no? Las áreas de Workforce Management. Todas estas áreas de pronto están sí abocadas a de alguna manera soportar la operación de un contact center, pero hay muy poca conciencia en el sentido de que su trabajo va a impactar definitivamente en la satisfacción del cliente. Entonces, estas certificaciones, este paquete de certificación, lo que va a permitir, pues evidentemente es llevar a un siguiente nivel a todas las personas, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí presentes y también mucha gente la que no está presente, amamos esta industria y queremos que esta industria realmente llegue a un mejor nivel, ¿sí? Tenemos mucha competencia hablando del mercado mundial, tenemos competencia con Filipinas, tenemos competencia con la India, ¿sí? Y tenemos que crear este tipo de certificaciones para llevar a un siguiente nivel en términos de competencias a las personas para competir mundialmente y que vean que en México, así como en las industrias armadoras, ¿sí? Que hoy por hoy somos potencia, pues también vean en la industria de los contact centers ese lugar donde llegar y que encuentren personal capacitado y certificado y con esta conciencia, ¿no? De atender a los clientes internos y a los usuarios finales. Bien, Eduardo, gracias. Nos gustaría el punto de vista del cliente y por eso le pregunto a José Luis Urquieta, director general de Contact Center Nexo IT, ¿cómo se ha desarrollado el negocio al obtener las certificaciones ISO? Gracias pues, por la invitación. Aquí yo podría decir lo siguiente, ¿no? Las normas definitivamente definen una estructura de procesos mínima y haciendo uso de estas buenas prácticas, los colaboradores van adaptando una cultura al cual conocen perfectamente sus funciones y objetivos debido a que está definido lo que permite identificar de forma clara las acciones a realizar. ¿Qué quiero decir? Que cada parte de la organización tiene bien definidos sus indicadores, tiene bien definidos sus procesos para darle la continuidad al negocio y cumplir con cierta normatividad que debemos establecer. Voy ahora entonces con el cliente directo, es decir, quien recibe el impacto inmediato de esta norma. Gustavo Dávila, director de Ingeniería y Experiencia del Cliente del Banco Sabadell de México. ¿Le daría más valor agregado, o mejor dicho, le daría más valor a un proveedor certificado? De ser así, ¿por qué motivo? Hola, ¿qué tal? Oye, mira, sin duda genera mayor valor, ¿no? Yo creo que este paquete de normas nuevas, como bien decía José Luis, es una estructura, da una base y una estructura para los contact centers y de esa misma forma, pues, hacia la vista, hacia el cliente como nosotros que los estamos buscando, pues nos da mayor certeza, ¿no? Yo creo que algo que hemos escuchado en muchas mesas de conversación, donde encontramos una experiencia de una persona que nos cuenta una historia donde le ha ido mal con un proveedor de contact center BPO y otra persona en la misma mesa te dice lo contrario con el mismo proveedor. Y yo creo que estas cosas, hay veces en estas mesas, las estructuras de los BPOs hoy en día o de los grandes contact centers, no nada más están basadas en la tecnología, en procesos y nada de esto, sino algo que creo que descuidamos y la gente que llevamos mucho tiempo en esto, fue que descuidamos posiblemente la parte de la supervisión, la profesionalización de estas personas
yo creo que es una parte fundamental y estas normas hoy en día, me voy mucho en ese punto, la profesionalización de estas personas es fundamental, ¿no? Yo creo que nos van a dar un gran valor a nosotros y van a podernos mostrar o garantizar una madurez en los estándares de cada uno de los procesos que se tienen implementados. Gracias, Gustavo. Óscar Pérez, chairman de Compecer. ¿Es la norma 18295 la solución a mis problemas como empresa de centro de contacto? ¿Certificar a todo mi personal me ofrece beneficios inmediatos? Bueno, yo creo que como cualquier sistema, ya sea focalizado al servicio, focalizado a la gestión o focalizado hacia la persona, lo que te permite saber cuál es el estado que guardas. Entonces, creo que eso es fundamental. O sea, primero tenemos que saber cuál es la capacidad que nosotros tenemos para poder resolver determinados problemas, ¿no? Entonces, hay niveles de servicio o niveles de especificación, niveles de competencia que debe de tener las personas para poder satisfacer una expectativa de tu cliente. Entonces, si lo veo desde esa perspectiva, por supuesto que es una solución. Por supuesto que te va a ayudar a resolver muchos de los problemas y si te encuentras en un problema, tienes un camino perfectamente definido para resolverlo. Porque estamos hablando de que estás abordando a tu organización y a la expectativa del cliente desde 3 dimensiones. Primero, seguramente muchos de los contact centers que hoy en día son competitivos, por lo menos tienen una 9001, ¿no? Que eso habla de ya contar con un sistema de gestión que sea lo suficientemente claro, bien definido, que te permita entender cómo corren tus procesos y cuál es la capacidad que tienes para brindar un servicio. Hoy con 18295, seas un centro de contacto o bien seas una organización cliente como aquí las tenemos, creo que lo más importante es que seas capaz de entender, por un lado, cuáles son los requisitos que tiene la organización cliente para el centro de contacto y el cliente final. Y por el otro lado, ser capaz de definir los requisitos y además entender cuáles son las expectativas que tiene el cliente final. Y redondeando esto, pues a través del estándar de supervisión, creo que lo podemos garantizar un nivel de atención para que la capacitación, para que el seguimiento, para que la competencia misma, la verificación de la competencia, la experiencia del cliente, etcétera, pues tenga un seguimiento lo más pertinente de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, la respuesta es sí. Ya se están generando preguntas a través de nuestras redes sociales. Le ofrecemos darle a todas lectura al final de esta, o mejor dicho, antes de concluir esta transmisión, porque hay preguntas ya para prácticamente todos nuestros panelistas. Rodrigo, en ese sentido, y pudiera ser redundante, pero el tema no puede dejarse pasar bajo ninguna circunstancia, en ningún punto. ¿Qué beneficios obtengo como empresa de contact center al tener certificación ISO? Te pedimos tu micrófono, de favor, Rodrigo. Sí, claro. Como comentábamos previamente, creemos que fundamentalmente para poder ser un contact center que pueda competir dentro del mercado, al menos nacional, pues debería tener la ISO 9001 y la ISO 27001 para garantizar la seguridad de la información. Hoy en día hay otras certificaciones como la PCI, por ejemplo, para transacciones financieras seguras, pero dentro de las normas ISO, esto es para el caso de los contact centers que hagan cobros con tarjeta de crédito, pero dentro de las normas ISO creo que 9001, 27001 y ahora dentro del paquete que estamos viendo que solicitan muchos de los clientes es la 20000, la 31000 también se ha visto muy solicitada por el tema de sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Dentro de las organizaciones. La parte de antisoborno
en la 37.000 también ha sido una de las normas que se ha venido implementando, sobre todo el sector gubernamental, por razones obvias. Y bueno, también la ISO 45.000, que es toda la parte de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Con todas estas, creo que ya estamos englobando lo que un contact center en México podría estar necesitando para estar a la vanguardia. Ahora, robusteciendo todo este paquete de ISOs, creo que la 18295 pues viene a darnos ya el perfeccionamiento de la industria dentro de nuestro contact center, aunado a que podamos tener certificaciones de personas, pues bueno, creo que ya estaríamos del otro lado, ¿no? Sin lugar a dudas, hoy un contact center que no esté certificado, pues dejaría mucho que desear. Es por eso que consideramos fundamental e importante que estemos a la vanguardia y también, si bien somos líderes en la región, ¿no? En Centroamérica, Sudamérica, México tiene una industria muy fuerte en todo el tema de contact center. Bueno, pues con todas estas normas y el cumplimiento de las mismas, pues nos veríamos todavía beneficiados como país en este sector. De acuerdo. Eduardo, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el personal certificado en el negocio de contact center. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es decir, ¿cuál es esa línea divisoria para distinguir al personal certificado con el que no lo está? Mira, yo creo que hablando de certificaciones en general, hablando de las certificaciones ISO, me parece que estandarizar o tener una certificación en los estándares es garantizar, ¿sí? Las certificaciones en el estándar ISO, estas certificaciones que estamos creando, nos van a ayudar a garantizar que haya una entrega, perdón, competente de los servicios que cada posición tiene que de alguna manera entregar para que los servicios pues, se logren, ¿no? Entonces, sin duda, una gran diferencia entre lo que hace una persona certificada y lo que hace una persona no certificada es que sabe por qué y para qué lo hace, ¿sí? Todos nuestros estándares y todos los estándares que estamos de alguna manera creando es justamente el núcleo de ellos es lo que estoy haciendo va a impactar en, ¿sí? Y hay una conciencia, ¿no? Dentro de estos estándares. Entonces, yo creo que la gran diferencia es garantizamos, ¿sí? Que la persona o que las posiciones, las funciones se hagan con el objetivo de crear experiencias inolvidables, ¿no? En cada contacto, en cada llamada, en cada chat, ¿sí? Y todo lo que rodea para realizar ese contacto, ¿no? Ya sea por chat, por web, por llamada, ¿no? Entonces yo creo que la idea de certificar es garantizar que las personas lo hagan y lo hagan de la mejor manera, ¿no? Oye, Lalo, ¿nos podría dar un poquito más de profundidad con relación a cuál es el foco que tiene el estándar mismo de personas, por ejemplo, en el que están trabajando? ¿Qué aspectos Sí, son los que cubre? ¿Cuál es el perfil? Vaya, ¿cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con la certificación de personas en este estándar, en los centros de contacto? sí, por supuesto. Gracias, Oscar. Muy buena pregunta. Mira, nosotros con los comités que se crearon, ¿sí? Hay un comité que de alguna manera se dedica a revisar lo que se hace en el tema de la construcción de estos estándares. Pues de alguna manera definimos que hay ciertas posiciones clave dentro de lo que es la primera y nos pareciera obvio a muchos de los que estamos dentro de la industria, es la posición o la función del supervisor, ¿sí? Esta función es clave dentro de la industria de los contact centers, ¿no? Es esta función la que hace que las cosas sucedan, ¿sí? Es un puesto frontera donde todo sucede, donde es a través del supervisor que se logra que los equipos de trabajo, que las personas que están en contacto con los clientes, pues hagan su trabajo. En esta identificación de esta función, bueno, nos dimos cuenta que si bien hay cierto nivel de conciencia dentro de la industria de lo que hace el supervisor y qué tiene que hacer, pues también de pronto a veces nos falla un poco, ¿no? Ahí no todos los supervisores en la industria están totalmente preparados, ¿sí? De alguna manera
por ponerte un ejemplo, hay supervisores que conocen las métricas, ¿sí? ¿Cuáles son las métricas estándar que pudieran manejarse dentro de la industria? Pero no todos conocen cómo se construyen estas métricas y la minoría conoce para qué funcionan estas métricas, ¿no? Por ejemplo, una métrica de abandono. Ah, sí, bueno, el abandono es aquellas personas que no logran contactar al número telefónico, ¿no? Bueno, el tener cierto porcentaje de abandono me lleva a una insatisfacción del usuario final. De pronto no hay esta conciencia generalizada de por qué es importante cuidar un abandono, por qué es importante, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que hicimos es de alguna manera empezar a desmembrar, ¿no? Todas estas funciones y todas estas cosas que el supervisor tiene que hacer en su día a día. O sea, ni siquiera es, bueno, en el ideal, sino en el día a día, ¿no? O sea, cuidar, de pronto, llegar y saber que los equipos están funcionando, tener una capacidad de gestión dentro de su propio equipo de trabajo, tener un seguimiento a las métricas, ¿sí? Si bien en algunos casos hay un área que construye las métricas, en otros casos el supervisor es el encargado de construir estas métricas, ¿sí? Pero que haya justamente esta profesionalización de cada una de las funciones, ¿no? Y también por ahí identificamos posiciones como la del instructor, ¿no? Como la de la gente de recursos humanos, de atracción, como la gente que trabaja en el workforce. Son todas aquellas funciones que, otra vez, de alguna manera construyen experiencias desde diferentes trincheras, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos es llegar a este detalle, ¿no? A este punto fino de saber qué es lo que tiene que hacerse y cómo tiene que hacerse para que se haga bien, ¿no? Para que se haga bien. Gracias, Oscar. Hemos escuchado 3 veces una palabra interesante, supervisión. Creo que vamos a coincidir prácticamente todos en este tema. José Luis Urquieta, hablemos del impacto al negocio propiamente una vez certificado con la norma 18295. Desde el ángulo de tu negocio, Contact Center, Nexo, ¿cómo se ha desarrollado tu empresa al obtener estas certificaciones? Es correcto, mira, es un gran reto, número uno, obtener las certificaciones porque todos los, vamos a decir, desde la dirección general hasta la persona de supervisión, calidad, entrenamiento, deben de estar bien alineados para poder certificarlos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que es un compromiso ya mantener las recomendaciones, el orden de la organización, la revisión de indicadores, el seguimiento a procesos, la identificación de riesgos, la mejora continua, que eso nos ha permitido a la organización que crezca en cuanto a personal y en cuanto a clientes y nuevas propuestas de negocio. Creo que ese es el reto más grande. No, el reto no es certificarte, sino mantenerlo con todo lo que acabo de mencionar. Gracias, Gustavo. Como responsable de experiencia con el cliente de Banco Sabadell de México, ¿qué buscas como consumidor de tus proveedores cuando sabes que tu servicio va directo a los clientes? Mira, yo voy a comentar un poco muy de la mano de lo que venía diciendo Eduardo y más de este tema de en la parte de las personas. Yo creo que el paquete de normas que existen hoy en día estaban muy enfocadas, como se ha hablado, como lo decía Rodrigo, la 9001, la 27000, etc., a otros mecanismos, ¿no? Otras formas, seguridades, tecnología, procesos, pero faltaba esta de la de personas. Y yo creo que hace la diferencia hoy en día veces en la selección de un tipo. ¿Por qué? Porque cada día es más difícil seleccionar un proveedor de contact centers. Las brechas que tenías entre los grandes BPOs o los medianos o los pequeños cada vez son mucho más cortas. La tecnología ha evolucionado muchísimo y ha hecho que estos pequeños o medianos se acerquen más y te puedan dar soluciones muy profesionales, muy completas como lo hacían los grandes BPOs. Hoy, escoger de verdad a un proveedor de BPO cada vez es más difícil. Lo que nosotros vemos ahora como clientes, yo creo que este puede ser un gran diferencial. Porque normalmente el analizar la tecnología, ver si una empresa es innovadora, si tiene experiencia en el mercado, si tiene posibilidades económicas, financieras, de crecimiento, de reacción, son fáciles posiblemente. El precio que te pueda dar son cosas que normalmente las vamos a poder ver y analizar antes de tomar una decisión. Pero en la parte de la gestión es donde falta mucho, donde faltaba ese cerrar, ese clic
que eran las personas. Por más que tú puedas entrevistar a tu plantilla de trabajo que te pueda dar el BPO, no vas a llegar a ese punto fino. Y hoy esta certificación no es que te lo solucione, pero te da mucho más certidumbre. Te da mucho más certidumbre de tener un punto de partida mucho más certero, ¿no? Entonces, creo que hoy en día esto cierra ese paquete y lo que nosotros como clientes estamos viendo es ir con un proveedor que pueda tener que te pueda dar esta tranquilidad más que nada, ¿no? De acuerdo. Oscar, Compeser ha desarrollado todo un estudio de mercado para determinar que esta norma es necesarísima en estos momentos. No es lo mismo que como cliente recibas un servicio de contact center con personal certificado que de una empresa que no lo está, ¿es correcto? Totalmente, totalmente. Y lo decía Gustavo, yo creo que en ese sentido hay poco que añadir, ¿no? El cliente, eh, creo que lo que está buscando es que las personas que están construyendo precisamente los sistemas y los procesos para satisfacer las expectativas de sus clientes finales, ¿no? Buscan que sea gente competente. O sea, creo que no hay sistema que no considere hoy en día las competencias del personal. El tema es que qué tan en serio, qué tan específica es esa competencia para que realmente podamos determinar si tenemos la capacidad de poder resolver una expectativa, ¿no? O satisfacer una expectativa. Entonces, creo que es así. Rodrigo, voy con mi última ronda de estas intervenciones y luego pasamos, si ustedes lo permiten, a las preguntas que hay del público, que son algunas. Rodrigo, ¿qué normas ISO son aplicables a este sector empresarial y por qué? Aunque ya lo hemos comentado, pero me gustaría insistir en ello. Pues digo, como lo acabamos de comentar, a partir de ahora la 18295 será fundamental por el enfoque que tiene completamente orientado a los contact centers. Las normas de personas también se volverán fundamentales para poder profesionalizar, obviamente, la industria y cada uno de los BPOs. Y bueno, el otro paquete de certificaciones que hemos comentado que es fundamental para cumplir con la seguridad de la información que hoy en día, protección de datos personales y demás, así como toda la parte de hardware y software dentro de las diferentes organizaciones, pues la parte ISO 27001, fundamental, ISO 9001, nuevamente la parte de salud en el trabajo con la 45000, la parte la ISO 37000 que está con todo el tema de antisoborno. Creo que todo esto viene a englobar este paquete de normas que son fundamentales. Y algo que me gustaría también agregar es el hecho de que con esta profesionalización ya de la industria, al obtener la certificación, pasaríamos ya del típico customer experience al customer centricity, ¿no? Que es este nuevo dilema que llamamos dentro de la industria, en donde realmente el foco está alrededor del cliente, ¿no? Y nos enfocamos realmente a satisfacer y a darle cumplimiento a las reglas de negocio que tiene el cliente y a los KPIs que nos está dando, ¿no? Estamos totalmente enfocados hacia él y hacia el logro de estos objetivos. Es por ello que creo que estamos ya profesionalizando la industria y nos pone ya pues en otro nivel, ya a nivel mundial. Bien. Pero luego viene la medición, aunque ya se ha especificado aquí, se ha acentuado que es la supervisión, uno de los principales elementos que deben tomarse en cuenta. Eduardo, ¿cómo garantizamos la excelencia en la experiencia del cliente dentro de estos procesos? Fíjate que hay una parte bien interesante de la 18295 y de las otras estándares que estamos construyendo. Y en la 1895, en ambas versiones, hay, si mal no recuerdo, 4 apartados que tienen que ver con la medición de la satisfacción del cliente, con la satisfacción del empleado, con garantizar que estén a disponibilidad todos los recursos de acuerdo a lo que comprometiste en la ventana de servicio, cómo garantizas que esto de alguna manera tenga otra vez esta trazabilidad, ¿no? Dentro del proceso de entrega de un servicio y ahí es donde justamente este estándar nos ayuda a garantizar que estas mediciones se lleven a cabo de una manera normalizada dentro de las empresas de contact center, ¿no? Si bien somos una industria intensiva en el uso de la medición, debemos de crear estos vínculos entre una y otra medición para que de alguna manera
nuestros clientes o la experiencia que le estamos dando al usuario final esté en línea siempre con la expectativa y con lo que exige la marca, ¿sí? El contact center siempre va a ser este conducto, ¿no? Esta línea donde converge, ¿no? La marca con sus usuarios finales. Entonces, debemos de estar en línea con lo que nuestro cliente contratante necesita como industria de BPO, como industria del contact center, y lo que el usuario final también necesita y requiere de esa marca. Y estas normas, estos estándares, la 18295 es profunda en ese sentido, ¿no? En el tema de la medición. Entonces, me parece que ahí ya hay una garantía de que el uso de estas mediciones pues van a llegar pues, a lograr esto, ¿no? A que las mediciones se usen y se utilicen justamente para esto, ¿no? Para medir la satisfacción. De acuerdo. José Luis, ¿qué ventajas competitivas han alcanzado gracias a las certificaciones ISO, el antes y después? Me refiero a la experiencia con el cliente. Y si nos puedes mencionar el número de contratos que se han abierto gracias a esta ventaja. Sí, como no, mira, te voy a dar un poquito de historia. Nexus nació en el 2014 y a partir de 6 meses de fundación de la empresa, yo me empecé a certificar en las normas de ISO. ¿Por qué en las normas de ISO? Porque es una garantía para nuestros clientes y es una gran ventaja competitiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no nomás es a nivel nacional, que es a nivel, vamos a decir, son estándares de garantía a nivel mundial y son reconocidos. Entonces, esto nos ha abierto a nosotros muchísimas puertas, que en 6 años que tiene operando la empresa, llegamos a tener hasta 1,600 empleados. 6 años, gracias a las certificaciones. Entonces, con esto nos abrió las puertas y yo he obtenido más de 10 contratos, más de 10 contratos, tanto en la industria privada como en la industria, vamos a decir, de licitaciones. Y esto nos ha abierto la puerta enormemente. Ahorita Nexus está certificado en 3 normas de ISO que cumplen con todos los estándares y principalmente algo que nos ayuda bastante a tener los controles internos de recursos, identificación de riesgos y principalmente en la calidad y satisfacción a nuestros clientes. Gustavo, y yo creo que aquí se ha sido muy claro el tema en cuanto a acercar o alejar al cliente. ¿Cuáles son los beneficios para ti como cliente de tener un proveedor certificado? Mira, yo creo que estas normas van enfocadas y como principal beneficio, pues es la experiencia del cliente, ¿no? Que buscamos de nuestro usuario final. La experiencia final creo que es el objetivo máximo de toda la norma y de todo el objetivo tanto del contact center como del BPO, ¿no? Entonces, yo te diría que el beneficio mayor es ese, que estamos enfocados en eso. Hay otros beneficios que yo te diría que, volviéndome a enfocar a la misma norma 18295, en la parte de personas, que es que te da un poco mayor, te da más certidumbre realmente esta norma. Y te da certidumbre en el punto de partida de donde estás, en la parte de la gestión del contact center. Entendamos todo el concepto de operativo y en eso me da mucho más certidumbre. Mi gestión, obviamente, sé que esa gestión del BPO al inicio, cuando adquieres o ganas una nueva licitación o ganas un nuevo producto, la implantación de ese servicio y la estandarización o la estabilidad de ese servicio nos cuesta y nos cuesta a través de una curva de aprendizaje. Por más que estemos preparados tecnológicamente, capacitados, esa curva, el beneficio realmente para el contratante al tener estas certificaciones es que esa curva de aprendizaje sea mucho más rápida, mucho más efectiva. ¿Qué te da de valor? De que en vez de llevar esa curva en tanto tiempo, pues te puedas enfocar mucho más en reducirla y después enfocarte en mejorar este servicio, en buscar nuevas cosas. Otro beneficio que veo es que para el propio contact center, una buena gestión a través de su nivel de supervisión, que tiene comunicación obviamente con tu masa de trabajo, ¿no? Con tu operativo, y se comunica hacia arriba para cualquier cosa. O sea, es una línea muy importante dentro del contact center, lo que va a ayudarle también al propio BPO es que sea mucho más eficiente, sea mucho mejor
más eficaz realmente en sus cálculos y que no exista una presión por un error en la operación. Los contact centers gastan mucho dinero o gastan dinero que no tenían planeado. Y eso los lleva a una presión realmente en sus rentabilidades y eso que nos afecta directamente a los contratantes porque nos pone en un conflicto, donde un producto, donde una campaña a veces no tiene las rentabilidades necesarias y existen los conflictos obviamente entre el BPO y el cliente contratante. ¿Por qué? Pues porque uno exige, méteme más gente, se te fue, tu rotación se fue, etc. Entonces, este paquete y el de personas en específico, hablo de esta norma, ayuda a controlar esos temas. Entonces, creo que los beneficios que vería yo directamente involucrados. Y antes de entrar a las preguntas que ya nos hacen nuestros invitados, nuestras invitadas, Oscar, ¿qué ventaja competitiva adquieren las empresas de este sector tan importante al obtener este portafolio de certificación? Lo decías al principio, pero creo que ya vamos a entrando a un tema que posteriormente lo veríamos en una edición especial del Big Data. ¿Qué ventaja competitiva? Pues mira, creo que cuando hablamos nosotros de experiencia del cliente, muchas veces es demasiado ambiguo el término, es complicado cuando no existe el método definido para poder identificar cuáles son las expectativas para la relación con ese cliente final, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia, al hablar de 18295 y contar con personal competente para ello, definitivamente lo facilita. Otro aspecto muy relevante, ahorita hablaba Gustavo, si mal no recuerdo, de la importancia de los KPIs, de los indicadores y que estén perfectamente bien definidos y que estos se alcancen, ¿no? Entonces, creo que para que eso suceda, debemos de contar con un mecanismo, un método, un sistema que ayude a la implicación del liderazgo de la organización en la consecución de ellos. Creo que muchas veces no está claro que la principal responsabilidad para la consecución de esos KPIs o mantener los KPIs en el lugar que pertenece, es la principal responsabilidad es del liderazgo. Entonces creo que eso es fundamental. Otro elemento muy importante definitivamente es el recurso humano, ya lo han asentado, ¿no? El que tengamos perfectamente claro y un énfasis o subrayar el tema de las competencias de las personas y que estén bien definidas, que sean claras, que no quede solamente en un curso de capacitación, sino que también pasen por un proceso de examinación y podamos determinar si tienen las capacidades o no. Y si no, qué es lo que necesitan para poderlas alcanzar, ¿no? Entonces, es otro beneficio. Otro, bueno, pues también debemos de tener procesos perfectamente claros. Otro es que debes de tener la infraestructura y un sistema de indicadores lo suficientemente claro para que te ayude a alcanzar los objetivos o las expectativas del cliente. Entonces, creo que si lo veo desde esa perspectiva interna, son todos estos beneficios. Además de que tendrás una ventaja competitiva por estar certificado, tanto el sistema, tanto el servicio y las personas en este caso, que difícilmente de manera rápida te pueden alcanzar tus competidores. Entonces, creo que puedes marcar muchos elementos de diferenciación para que al momento que te puedan comparar con la competencia, pues surjan esas ventajas. Entonces, así lo veo. Muy bien. Pregunta de nuestros invitados, nuestras invitadas. Pregunta para Eduardo Aguirre. ¿La certificación de personas, al ser una norma ISO, tiene alcance internacional? Es decir, ¿el supervisor especialista estará certificado en cualquier país? Yo creo que es ahí definitivamente, a ver, la certificación ISO, recordemos que son estándares internacionales, ¿no? Y el proceso que vamos a llevar a cabo es justamente para que se garantice esto, ¿no? Definitivamente, cuando hay un estándar que se crea dentro de ISO, que lleva todo un proceso para que esto se realice,
Evidentemente todos los estándares están a disposición, ¿no? Internacionalmente, ¿no? Ahí Oscar también pudiera ahondar también en ello, pero definitivamente sí, al ser un estándar ISO, pues tiene este alcance, ¿no? Internacional. Definitivamente, definitivamente. Hoy en día los estándares en estas tres perspectivas son válidos a nivel internacional. Hay tratados multilaterales, tanto para personas, sistemas y productos y servicios, que le dan la movilidad, en este caso a las personas, al obtener una certificación de este tipo. Sí. Y la siguiente Con pregunta. la debida acreditación, claro está, ¿verdad? O sea, como bien decía Lalo, que se lleven los procesos necesarios para que sea vigilado todo este proceso por parte de las entidades de acreditación. Hay una pregunta recurrente, la sintetizamos aquí por parte de mis compañeras y compañeros de marketing, porque es recurrente. La pregunta es para Rodrigo Garza. La certificación 17024 personal, ¿crees que será solicitada por las dependencias de gobierno? Yo creo que sí. Digo, ahorita, hasta este momento, únicamente se ven las normas tradicionales. Se abrirá, entiendo, y de hecho ya han salido un par de licitaciones donde ya empiezan a verse en los estudios de mercado la 18295, pero invariablemente en el momento que ellos tengan conocimiento, las dependencias gubernamentales empiecen a conocer que se cuenta ya con este nuevo estándar a nivel mundial, como ya se comentó, pues será un factor fundamental dentro de las solicitudes de los RFPs y licitaciones, pues para dar cumplimiento de forma profesional de cada uno de los servicios en los puestos que requieran para la operación de los servicios, ¿no? En este caso el supervisor, pero ya habrán otros estándares que también irán necesitando la misma industria y las mismas dependencias gubernamentales para asegurarse que cuentan pues con los más altos estándares de calidad dentro de los servicios que otorgan también a la ciudadanía. Gracias, Rodrigo. Y señores panelistas, si les parece, despedimos esta mesa panel en 1 minuto cada uno y hacemos las conclusiones pertinentes. Inicio, si les parece, con Gustavo Dávila, director de Ingeniería y Experiencia del Cliente del Banco Sabadell de México. Gustavo, adelante. Bueno, pues yo cerraría con decir que yo creo que este tipo de normas siempre siguen siendo diferenciadores. Son una gran diferencia hoy en día para la toma de decisiones del cliente de ir con quién o con qué proveedor. Hoy, como comentaba, es cada vez más difícil encontrar y seleccionar a un proveedor, y este tipo de cosas son diferenciadores con los cuales nos van a poder dar mayor certeza, y al final la mayor certeza no más es para nosotros, es para nuestro propio usuario, que su experiencia y su con nosotros y obviamente a través de este proveedor, pues sea la mejor, ¿no? Y creo que todo este paquete nos van a estar ayudando a reforzar esas partes. Gracias a todos. Gracias. José Luis Urquieta, director general de Contact Center Nexus. Gracias por tus conclusiones. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que, vamos a decirlo de esta manera, es valioso tener las certificaciones y esta nueva etapa que vamos a empezar a vivir con esta nueva norma de ISO va a ser fundamental para todo lo que es gestión. Yo visualizo una gestión totalmente diferente y visualizo también un orden dentro de la estructura y de la organización. ¿Para qué? Para dar la satisfacción total al cliente. Gracias. Rodrigo Garza, director de Desarrollo de Negocios de la agencia B12. Tus conclusiones, por favor, Rodrigo. Muy bien, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que para toda la industria el lanzamiento de esta nueva norma será un parteaguas que se verá reflejado en el final. Quien la obtenga, pues asegurará justamente que está teniendo los mejores estándares y que está alineado, como lo hemos venido comentando, desde la cabeza y la ideología que tenga la dirección general hasta todos los puntos de la organización, recursos humanos, operaciones, calidad y demás, ¿no? Creo que, como bien han comentado, será muy importante el hecho de que pues, la mayoría de los contact centers puedan entrar en esta etapa de profesionalizarse, certificarse y que ayude justamente a que pues, los clientes finales obtengan un servicio de mayor calidad y en donde realmente la experiencia sea lo más importante y sea de lo mejor.
Entonces, bueno, creo que es un excelente momento para toda la industria. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues un saludo a todos. Gracias, Rodrigo. Eduardo Aguirre, director de innovación de AM Capital. Tus conclusiones, por favor, Eduardo. Gracias. De entrada, gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados, a Gustavo, a José Luis, a Rodrigo, muchas gracias. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse, para estar atentos, muchas gracias también. Gracias, Oscar, gracias a todo el equipo de Compeser.